Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. Dime cómo te amo, dime tú, dice tú, ¿qué puedo hacer por ti? Dime tú, dime ya, Jesús, ¿Cómo puedo reparar? ¿qué sin hacer la cruz? Solo te mando dolor. Anda, dime tú. Hola, bienvenidos una vez más a su programa Amigos Católicos en Cristo, un programa que está hecho pensando en ti, para ti. Hoy con el tema La misa en la Biblia. Soy Ricardo Gutiérrez, empezamos. Cristianos católicos, la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Cuando leemos Juan 4, 21 al 24, nos vamos a encontrar la revelación que Jesús hace a la samaritana y que dice: créeme mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya en que dar culto al Padre no tendrán que subir a una montaña ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en la verdad. El Padre quiere ser adorado así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Lo comparamos con las dos cosas maravillosas que Jesús instituye el Jueves Santo, el sacerdocio y la Eucaristía. Podemos decir que nosotros, los cristianos católicos, nos sentimos muy dichosos de tener acceso a más excelente de los sacramentos, en el que encierra en sí toda la dignidad, la profundidad, simbolismo y realidad espiritual que el mismo Jesús entregará a su iglesia, representada por los apóstoles. En esta revelación de Jesucristo fue profetizada por el profeta Malaquías 1:11, donde a medida que el sol va irradiando su luz sobre la tierra, se va celebrando un sacrificio de alabanza, y eso es lo que hace nuestra iglesia. Pues a medida que la luz del sol avanza despertando a los cristianos católicos, se va celebrando el santo sacrificio de la misa, una misma celebración en todo el mundo, basada en una misma fe, en una misma religión, fundamentada en los apóstoles. Pero de acuerdo con los sectarios modernos, Jesús no vino a formar una religión, sino una iglesia. Con nosotros que somos el resto de Israel, la religión no sirve. La religión tradicionalista está muerta. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios y los verdaderos adoradores. La misa es un invento de los católicos porque no está en la Biblia. Esto lo dicen los sectarios. No es secreto, para nadie no es secreto, que actualmente en el mundo hay una terrible crisis de fe y de valores por la falta de inculturización del Evangelio. Un Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por parte de la ley de oferta y la demanda, han surgido por miles unos mercaderes de la fe que, ante la enorme demanda de personas que desean encontrar el sentido a un mundo cada vez más insensible, estos ofrecen un producto que prometen dar una salida a todos nuestros problemas, utilizando el nombre de Jesucristo. Un producto que
promete dar una salida a todos nuestros problemas. Y esta es la forma que convierten a Jesús en un producto para todos los gustos. Y para que la mayor parte de los consumidores potenciales no se queden sin el producto, les dicen que no importa que sea católico, evangélico, budista, musulmán o de cualquier otra religión. Que no importa. Pues de todas maneras, la religión no vale. La salvación, dicen, únicamente la brinda el producto que ellos están ofreciendo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, dice Romanos 10:13. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 16:31. Salvarte ya, oferta exclusiva, solo por hoy. ¿Verdad? Sálvate ya, la oferta exclusiva, solo hoy, solo hoy. Por tanto, y ante el peligro de que esto nos vayamos a creer semejante error. ¿Cómo nos vamos a creer este semejante error? Vamos a comenzar a definir qué es una religión. La palabra religión viene de la palabra latina religio, que en su sentido general significa aferrarse, agarrarse de, y en el sentido de fe significa el conjunto de creencias y de dogmas que defienden las relaciones entre los seres humanos y la divinidad. Si consideramos el sentido general de la palabra, siempre que no me aferre o no me agarre de algo, no necesariamente de Dios, yo estoy haciendo mi propia religión. Por ejemplo, si yo me aferro al dinero, automáticamente estoy haciendo del dinero un Dios y lo convierto en mi religión o en una religión. Igual pasa cuando me dejo abandonar por cualquier vicio. Pero si consideramos el significado desde la fe, entonces debemos saber que toda religión se basa en la existencia de una divinidad, un profeta enviado en una divinidad, un escrito sagrado y una comunidad de elegidos. ¿Sí? De una divinidad, un profeta enviado por una divinidad, un escrito sagrado y una comunidad de elegidos. Esta comunidad de elegidos debe cumplir otras características como un credo, un código y un culto. El credo es la fe en la doctrina revelada y en la divinidad que la establece directamente y por medio del profeta enviado. Código es el conjunto de leyes morales que cuentan con aprobación de la divinidad, que incluye las reglas de convivencia de una sociedad. Un culto es el ritual de ceremonias o actos simbólicos, que por medio de los cuales los creyentes ponen una conciencia en armonía con la presencia de Dios, ya sea mediante danzas ceremoniales o reconstrucciones dramáticas de las acciones de Dios, o por el sacrificio de alimentos celebrados en común por Dios y su pueblo. Como vemos, los que dicen que la religión no vale, aquí se encuentran en un problema, pues de una u otra forma, ellos también son una religión, pues creen en una divinidad que es Dios, en un profeta enviado que es Jesucristo, y tienen un escrito sagrado que es la Biblia. Por otro lado, ellos dicen creer.
Todo lo que dice la Biblia es un credo. Creen en dogmas como la Trinidad, excepción de los testigos de Jehová, mormones o otras sectas no cristianas. Poseen un código moral estricto. Nada del mundo sirve, dicen. Y tienen una forma característica de culto bastante exagerado. Pero lo peor no es esto, sino que ellos no dicen la verdad cuando señalan que son los verdaderos adoradores y que ejercen el verdadero culto agradable al Señor. Vamos a describir la realidad con lo que se señala la Sagrada Biblia con respecto al culto. En el Antiguo Testamento, o la Antigua Alianza, Dios primero escoge un pueblo, a quien libera con la ayuda de un hombre. Aquí nombra a sacerdotes, escribe con su propio dedo la ley para un pueblo y les pide guardar sus mandamientos. El culto que realizaban los sacerdotes primero se llevaba a cabo en la tienda del encuentro. ¿Sí? Esto vamos a encontrar, toda esta parte en Éxodo, en el libro del Éxodo, ¿sí? Vamos a encontrar estas referencias. Mientras los israelitas permanecían errantes en el desierto, y una vez que ya conquistaron la tierra prometida, construyeron el templo, en el cual estaba distribuido en 3 partes. El vestíbulo, donde se reunía el pueblo. La segunda parte llevaba el nombre de lugar santo, donde estaban un candelabro, la mesa con panes consagrados y el altar donde se ofrecían los sacrificios. Y en una tercera, tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamada santuario o el santo de los santos o el lugar santísimo, en el cual estaba un incensario de oro y el arca de la alianza cubierta de oro de todas partes, dentro de la cual estaba una urna de oro que contenía el maná. Éxodo 16. La vara de Aarón que floreció, lo encontramos en número 17, y las tablas de la ley, Éxodo 34. En el Santísimo estaba únicamente el sumo sacerdote, una vez al año, y lo hacía de espaldas, pues ellos creían que así estaba la presencia de Dios real. Entonces, al verlo cara a cara, significaba morir. Esto lo podemos ver en Éxodo 33. Ya dijimos pues que en el versículo se consagraba el pueblo, que venía a ofrecer sacrificios en un lugar santo. Había un candelabro, una mesa con los panes consagrados, y en el Santísimo, el incensario de oro y el arca de la alianza. Hay algo muy curioso con respecto al candelabro y al incensario. El candelabro de oro, Éxodo 25, 31, estaba frente a la mesa del pan. La candelabro y la mesa del pan. Consagrado. Sostenía 7 lámparas con faroles que contenían mechas, uno de cuyos extremos se unía en aceite y el otro se mantenía encendido. El deseo de Dios con respecto a este candelabro es que él mismo se mantuviera encendido siempre, y lo constituye en un decreto perpetuo para todas las generaciones. Éxodo 27, 20. Y también en el Levítico 24. Incluso en la visión del Hijo del Hombre,
Están presentes 7 candelabros, Apocalipsis 1:12. Asimismo, hablando siempre de fuego permanente, Dios decreta una ley similar con respecto al altar del holocausto, Éxodo 27. De igual manera, con relación al incienso que se quemaba en el altar del incenciario, Éxodo 37, Dios decreta que el mismo se utilice de generación en generación, o sea, perpetuamente. Éxodo 30. Igual pasa con la ofrenda del pan. Y ya no digamos con las vestiduras de los sacerdotes, donde lo encontramos en Éxodo 28. Bien. Pero esto sucedía en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo, con su encarnación, muerte y resurrección, realiza una nueva alianza. Pero advierte que no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Mateo 5:17. Por lo tanto, deben existir esas mismas características que vimos en el Antiguo Testamento, hoy en día. Las vamos a descubrir por partes. En primer lugar, Jesús señala que Él vino a salvar a toda la humanidad. Juan 3:16. Por lo tanto, somos el nuevo pueblo de Dios, liberados de la esclavitud del pecado en el sacrificio de Jesucristo. Romanos 5:18. Y también instituye un nuevo sacerdocio bajo el rito de Melquisedec, quien ofreció un sacrificio de pan y vino. Génesis 14, o también lo encontramos en Salmos 110:4. Y envía a sus discípulos a predicar y a enseñar a que su pueblo guarde todo lo que Él les había mandado. Mateo 18. En segundo lugar, si buscamos un santuario que reúna las características del que había en el Antiguo Testamento, las vamos a encontrar en el templo católico, pues al igual que en el templo judío, tiene 3 lugares: el vestíbulo, que viene siendo el atrio, que es donde los fieles se sientan a participar en la misa; el altar del sacrificio o lugar santo, donde ofrecemos el memorial de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, consagrando pan y vino según el orden de Melquisedec y cumpliendo con el mandato de Jesús. Mateo 26:26. En todo templo católico existe un lugar especial que nosotros llamamos el Santísimo, como lo llama el Antiguo Testamento, y creemos, como creían ellos, que Dios está realmente presente ahí. Pues cuando Jesús muere en la cruz, el velo que cubría el Santísimo del templo se rompió de arriba hacia abajo. Mateo 27. Pues cuando en ese momento Cristo Jesús viene a ocupar el lugar que ocupaba el arca de la alianza, de la antigua alianza, ya no tras un velo donde solo el sumo sacerdote podía llegar, sino que en la nueva alianza todos tenemos acceso a él y a su eterna misericordia. Hechos 10:19. En tercer lugar, analizamos las características del arca y de la antigua alianza. Dentro de ella estaban el maná, las tablas de la ley y las varas de Aarón. La vara de Aarón que floreció, ¿se acuerdan? O sea que estaban presentes el alimento material, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y la autoridad de la iglesia. ¿Sí? El maná,
que viene siendo el alimento espiritual, y el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, que viene siendo las tablas de la ley, y la autoridad de la iglesia, que viene siendo la vara de Aarón. Jesús mismo dijo que Él era el pan vivo bajado del cielo. Juan 6:51. 2. Él nos dejó su mensaje, que fue recopilado por los apóstoles y posteriormente se convirtieron en los evangelios y en las cartas de la Iglesia Católica por medio, ¿sí?, primero del Papa San Damasco en el año 382 después de Cristo, y luego en los concilios terceros de Nipona, realizado en agosto del año 393 después de Cristo, y el de Cartago, desarrollado en octubre del año 397 después de Cristo. Definió la lista final y autorizada de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en lo cual llamó la Biblia, o sea, los libros. Alrededor del año 90-100 después de Cristo, algunos líderes judíos se reunieron para tratar el tema del canon, conocido como el canon de Palestina. Quitaron los 7 libros. Su objetivo era regresar el canon hebreo y distinguirse así de los cristianos. Pensaban que no fue escrito en hebreo, lo que no está escrito en hebreo no era inspirado, aunque Eclesiástico y uno de Macabeos estaban originalmente escritos en hebreo y en arameo. Sin embargo, la discusión entre ellos surgió muchos años y muchas decisiones fueron universalmente reconocidas. Había muchos desacuerdos entre los diferentes grupos y sectas judías. Los saduceos solamente confiaban en el Torá. Los fariseos no podían decidir sobre Esther, Cantares, Eclesiastes. Solamente en el segundo siglo los fariseos decidieron aceptar los 39 libros. El apóstol Pablo, que viajó por todo el mundo y hablaba griego, utilizaba la versión de los 70. Martín Lutero y los demás reformadores decidieron seguir la decisión judía de basar el canon del Antiguo Testamento sobre el idioma hebreo y sacaron los 7 libros de su Biblia. Así comenzó la Biblia protestante. En el tiempo de la Reforma, Lutero, en 1534, introdujo la idea de calificar los varios libros del Nuevo Testamento, según lo que él consideraba su autoridad. Así pues, otorgó un grado secundario a Hebreo, Santiago, Judas y Apocalipsis. Los puso al final de su traducción. Hizo igual que los 7 libros del Antiguo Testamento, pero no los quitó de la Biblia. Dijo que no son iguales a las Sagradas Escrituras, pero sí son útiles y buenos para leer. Tercero, la relación a la vara de Aarón, que en el Antiguo Testamento representaba a los descendientes de la tribu de Leví, que fueron escogidos por Dios para ejercer el sacerdocio. Analizando la carta de los Hebreos, notamos que Jesús instituye un nuevo sacerdocio conforme al rito de Melquisedec, Génesis 14:18, quien ofrece pan y vino. Por lo tanto, el cambiar el sacerdocio modifica la ley, Hebreos 7:12. Este nuevo sacerdocio lo instituye el Jueves Santo, donde modifica la cena de la Pascua, Éxodo 12:1, siguientes, inaugurando una nueva Pascua donde Él se ofrece como víctima
o sea, como cordero pascual, Juan 1:29, y manda a que comamos su cuerpo y bebamos su sangre, Juan 6:53. La autoridad sacerdotal, Jesús la delega en uno de sus apóstoles llamado Simón, a quien él le cambia el nombre por el Pedro, o sea, piedra. Y sobre esa piedra Cristo edifica su iglesia, o sea, el nuevo pueblo de Dios. Sus verdaderos adoradores, vemos en Mateo 16:17, que hay dos signos de esta autoridad. La primera, las llaves del reino que se le entrega permanentemente a Pedro, Mateo 16:19, y el poder de perdonar los pecados, o sea, de dar vida, pues el pecado lleva a la muerte, que Jesús les da a los nuevos sacerdotes, Romanos 6:26. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, la vara o báculo era signo de pastor, y cuando Jesús se dirige a solas a Pedro, le pide que apaciente a sus ovejas y a sus corderos. Por lo tanto, le entrega a Pedro la vara. ¿Sí? Números 17:8. Que representa la autoridad que tiene el pastor para guiar, alimentar y cuidar el rebaño, dejando a su cuidado a todos los que forman parte de su nuevo pueblo. Juan 21:15. En cuarto lugar, recordemos que en un decreto eterno de Dios era que el altar se mantuviera siempre encendida una lámpara y se quemara incienso. Y los católicos mantenemos siempre en el Santísimo una luz encendida las 24 horas del día, y a la hora que celebramos la ceremonia del sacrificio de Cristo, quemamos incienso para que nuestras oraciones suban hasta la presencia de Dios. En un nuevo sacrificio de alabanza profetizado por Malaquías. De igual manera, los sacerdotes utilizan vestiduras especiales para efectuar el memorial del sacrificio instituido por Jesucristo. Por último, ya dijimos que el arca tenía en su interior maná, alimento, la ley y la autoridad del pastor. Como hemos visto, estas tres realidades están contenidas en Jesucristo, que en él, en el nuevo pan, la nueva ley, el sumo pastor. Entonces, ¿dónde encontramos el arca de la nueva alianza? En la bienaventurada Virgen María. Si comparamos las palabras del rey David con relación al arca de la alianza, segunda de Samuel 6:9, con las palabras de Isabel a ser visitada por la Virgen María, Lucas 1:43, vemos que nosotros los católicos llamamos a María arca de la nueva alianza, pues ella llevó aún en su vientre al hacedor de esta nueva alianza. Con este detalle complementamos totalmente las características que señalan la Iglesia, que vive el verdadero culto derivado del judío y perfeccionado por Jesucristo. Los cristianos católicos somos el verdadero resto de Israel, que cumplimos con los decretos eternos de Dios con respecto al culto. Los sectarios alegan que todo eso fue abolido y que Jesús pidió una adoración en espíritu y en verdad. Juan 4:23. Pero adorar en espíritu y verdad, conforme el contexto que se encuentra desde Juan 4:21, es alabar a Dios en cualquier lugar y en todas las fuerzas de nuestro ser. Y eso nos lo marca bien en Deuteronomio 6:5. O sea, alabar a Dios realmente existe
y que tiene el poder para cambiar cualquier situación. También señalan que la ley jamás puede ser cambiada. Entonces, de nuevo, están en contra de la misma escritura, pues Dios, siendo el Hijo de Dios, fue claro al decir: me han sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Por lo tanto, la autoridad que tenía Dios Padre para dictar leyes en el Antiguo Testamento, la tiene ahora el Hijo para modificarlas. Y de hecho, así lo hizo con varias de ellas. Y lo hace inmediatamente después de que dice que no ha venido a cambiar la ley, sino a darle su fiel cumplimiento. Vamos a ver en Mateo 5 en adelante. Bien, cabe ahora la pregunta: los que dicen ser los verdaderos adoradores, ¿tiene alguna similitud con el culto del Nuevo Testamento? Recordemos que Jesús fue muy preciso cuando dijo que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Juzgue usted, querido amigo, amiga, hermano, hermana. Juzgue usted. Ahora bien, prepárese que esto apenas comienza. Los verdaderos sectarios dicen que nosotros, los católicos, inventamos la misa y que esta no es bíblica. Pues bien, para gloria de Dios, certeza de la doctrina que nos transmite la Iglesia y fortaleza de nuestra fe, toda la misa es extraída de la Sagrada Escritura y todas sus partes: rito de entrada, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, rito de la comunión, el rito de despedida, tienen una base totalmente bíblica. Y a través del siguiente programa vamos a ir analizando el rito de la misa, paso a paso, y que esto es un sublime regalo dado a la humanidad por nuestro amado Dios. Vamos a ir analizando, amigos y amigas, para el siguiente programa, amigos católicos en Cristo, paso a paso el rito de la misa, todas sus partes, ¿sí? Desde la entrada hasta la despedida, y en donde ustedes van a encontrar hasta el Padre Nuestro en la Biblia, ¿sí? El saludo de entrada, todo lo vamos a encontrar en la Biblia. No se lo pierdan el siguiente programa, estén al pendiente, y pues aprovechando dar gracias a todos aquellos que le han dado me gusta a este humilde programa, amigos católicos en Cristo, y que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias, y gracias a Dios está aumentando el número de seguidores. Gracias a ustedes por estar viendo este programa. Se despide de ustedes Ricardo Gutiérrez, y no olviden que Cristo vive en su corazón. Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya. Dime cómo te hago.